Muy bien, pues vamos mm, vamos a rematar la clase de empuje. Creo que estábamos hablando de los términos de la expresión vectorial del empuje y de cómo evaluar términos promedios, si no recuerdo mal. Me gustaría no extenderme demasiado. Quizá fui un poco ambiguo hablando del área de salida. Este área de salida no es el módulo, no es el área de salida, no es la superficie de salida, es la proyección sobre esta dirección del área de salida, de la superficie de salida. Veréis, esto de aquí es la fuerza debida a una presión constante, digamos, o a una presión unidad sobre el área de salida. Si está corrugada, pues la normal al área actúa en la integral y al final, pues cuando multipliquemos por la presión ambiente, pues será la presión ambiente por la proyección del área de salida en la dirección en la que actúa esa fuerza y el versor correspondiente. Lo mismo pasa prácticamente, lo mismo pasa aquí, pero nos inventamos una presión de salida media que al multiplicarla por el área de salida obtenida de aquí nos dé como resultado la fuerza y la dirección debida a la presión de salida que puede tener una distribución a lo largo de la sección de salida. Haremos un ejercicio seguramente en clase de problemas que es una tobera. Una tobera, pensemos en una tobera así. Este chisme me pone un color. Y que se corta mediante un plano, es una tobera axisimétrica, que se corta mediante un plano de esta manera. Con lo cual, si ahora viéramos una vista desde aquí, veríamos un óvalo como área de salida. Esto es lo que les pasa a los propulsores del sistema de orientación del SATEL, que tiene 10 o 15 propulsores repartidos entre el morro y el pod de salida, y es porque la superficie aerodinámica del vehículo pues corta al eje del motor, pues como sea. Y entonces evaluar el empuje producido por una tobera Schaffer, también se llaman así, pues tiene su gracia. La aproximación que vamos a hacer en el problema es simplemente consideramos que el vector velocidad de salida es el correspondiente al punto en el eje, no integramos a lo largo de estos puntos y la presión de salida en la superficie de salida es la correspondiente al punto en el eje. Es una aproximación de la distribución de velocidad y presión, pero eso nos dice que debido a este término el empuje va a seguir siendo axial, pero debido a este término va a aparecer un empuje lateral debido a la componente lateral de la fuerza de presión de salida sobre este sistema. Eso quiere decir que si en el eje la presión de salida es mayor que la presión ambiente, la fuerza actúa en un sentido, y si en el eje la presión de salida es menor que la presión ambiente, la fuerza actúa en otro, en el sentido contrario. Entonces, bueno, lo veremos en clase de problemas. Tenemos que recordar, como especialistas en propulsión, la expresión vectorial del empuje y ser capaces de acometer su, digamos, cálculo. Pero, bueno, emplearemos normalmente la expresión escalar, que será esta, y con valores constantes en la salida, pues la expresión escalar, las medias corresponden con los valores constantes y no tenemos todo este lío de las normales correspondientes a las fuerzas de presión en la sección de salida. Sí, la superficie de salida es arbitraria y pensar una cosa, hemos aplicado la ecuación de cantidad de movimiento. Si yo tengo un motor, elijo una superficie de salida, digamos, razonable, elijo una no razonable, la diferencia entre el empuje evaluado a través de esta superficie y el empuje evaluado a través de esta superficie, para obtener la diferencia entre esos dos empujes,
hay que aplicar la ecuación de cantidad de movimiento a este volumen, al delimitado por las dos superficies. ¿Y qué va a pasar? Pues que, fijaros, no tenemos en principio superficies impermeables, solo tenemos una entrada y una salida. Va a resultar que el flujo de cantidad de movimiento y las fuerzas de presión en una entrada va a ser igual al flujo de cantidad de movimiento y las fuerzas de presión en la otra, porque no hay fuerzas exteriores a este volumen. Entonces, es muy fácil demostrar que cualquier superficie de salida da lugar al mismo empuje que da el motor. Eso puede ser una pregunta de teoría incluso. Bueno, la expresión escalar, a menudo vamos a emplear el empuje que da un motor con tobera axil-simétrica. Eso quiere decir que en este punto presión y velocidad de salida son idénticas y que son idénticas, tienen simetría de revolución, que el área de salida se apoya sobre el labio de la tobera en la salida. Entonces, todo eso simplifica los cálculos, ya olvidamos, el empuje va a tener la dirección del eje de la tobera, en un caso axil simétrico. Vamos simplificando el escenario, la presión de salida se evalúa sin problemáticas vectoriales de ningún tipo y a menudo vamos a emplear una expresión del empuje en el que la velocidad de salida se va a afectar de un término lambda que tiene en cuenta los efectos de desalineación del vector velocidad, básicamente los efectos de desalineación del vector de velocidad. El término más importante de pérdidas bidimensionales en una tobera real está asociado a que los vectores de velocidad no están perfectamente alineados con el eje y para la presión de salida no se suelen hacer hipótesis muy grandes, sino que recurriendo a un modelo unidimensional, que este va a ser capítulo 5, creo recordar, del curso, pues cogemos la velocidad de salida del modelo unidimensional, la presión de salida del modelo unidimensional, cogemos el ángulo, el coeficiente de desviación lambda calculado de alguna manera y tenemos una manera de evaluar el empuje en situaciones habituales de toberas axil-simétricas, aerodinámicamente bien diseñadas. Y es para que la salida de la tobera pues, tenga variables muy uniformes y vectores, velocidad muy alineados con el eje. Os anticipo, la tobera óptima es aquella que alinea el vector velocidad con el eje y además consigue que todas las variables fluidas y termodinámicas sean uniformes. De esa manera aprovechamos la energía, convertimos en energía cinética la mayor cantidad posible de energía. Entonces, la tobera óptima tiene variables uniformes en la salida. Nos apoyamos en toberas bien diseñadas para emplear una expresión del empuje escalar cuya modificación más importante va a ser este lambda, que es un coeficiente de desalineación. Pero un coeficiente que tiene en cuenta la desalineación de los vectores velocidad, pero el empuje no tiene desalineación, ¿no? Bien, el impulso específico, pues el empuje partido por el gasto másico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la versión escalar del empuje, pues el gasto másico, velocidad de salida, más área de salida, presión de salida, menos presión ambiente, dividiendo por el gasto másico, el impulso específico es la velocidad de salida, que ya lo decíamos, área de salida partido por gasto másico, el gasto másico es la densidad de salida, la velocidad de salida y el área de salida, aquí presión de salida menos presión ambiente, entonces área de salida y área de salida se va. Fijaros, velocidad dividido por el cociente de presión-densidad es un número de Mach. Entonces, al final podemos obtener esta expresión en la que el impulso específico, por supuesto, no depende del tamaño del motor, han desaparecido las áreas aquí
El tamaño del motor ha desaparecido en la definición de impulso específico. El impulso específico y la velocidad de salida están fuertemente relacionados y, como vemos, difieren cuando la presión ambiente difiere de la presión de salida. Y como veis aquí, pues tenemos un impulso específico con tobera adaptada a presión de salida igual a presión ambiente, que es justo la velocidad de salida. Tenemos un impulso específico en vacío, que solo depende del número de Mach de salida de la tobera y de la velocidad de salida. Por supuesto, está afectado del número de Mach de salida. Y como veis, esas dos variables van a ser entre las que nos vamos a mover, y además son las que, cuando a uno le dicen el impulso específico de un motor, siempre pregunta ¿con tobera adaptada o en vacío? Porque se quita la dependencia con una presión ambiente, que vaya usted a saber cuál es y cuál tiene interés. Y podemos deducir el impulso específico con cualquier otra condición sin más que conocer la relación de presiones del motor. ¿Vale? Finalmente, ¿qué pasa con el empuje de un motor cohete? Y la velocidad de vuelo y la altura. Pues el empuje de un motor cohete no depende de la velocidad de vuelo. El empuje de un turborreactor sí. Perdona. Ah, vale. El empuje de un turborreactor sí. Claro, me he saltado muy rápido, me he saltado de transparencia, de figura. Velocidad de vuelo. El empuje de un motor cohete no depende de la velocidad de vuelo. Va como el gasto másico por la velocidad de salida y el término de presiones. El empuje de un turborreactor sí depende de la velocidad de vuelo, porque va como el gasto de aire por la velocidad de salida menos la velocidad de vuelo. Con lo cual, a una velocidad de vuelo se acabó. Ya no tenemos empuje. Y luego, y esto es sorprendente, el empuje de un motor cohete crece con la altura y el empuje de un turborreactor decrece con la altura. ¿Por qué crece el empuje de un motor cohete? Pues porque esto es más área de salida, presión de salida menos presión ambiente. El término de presión ambiente resta. En el vacío, el término es cuando menos resta. Luego el empuje es máximo en vacío. Para una geometría dada y un punto de funcionamiento dado de un motor, el empuje es máximo en vacío. ¿Qué le pasa a un turborreactor? Volvemos a lo mismo. Gasto, velocidad de salida menos velocidad de vuelo. Velocidad de salida y velocidad de vuelo lo podemos mantener manteniendo la velocidad de vuelo y manteniendo el punto de funcionamiento del motor. ¿Pero qué le pasa al gasto? Que es el gasto de aire que engulle. Y según aumenta la altura, la densidad del aire es cada vez más baja. ¿Y qué le pasa? Y el motor tiene una geometría constante, tiene un área de captura constante. Cada vez le resulta más difícil capturar la cantidad necesaria de gasto para dar empuje. Y al final el empuje cae. O sea que, siendo dos sistemas en los que casi si uno dice que el sistema es no autónomo, casi dan la misma ecuación de empuje. Siendo dos sistemas con un sistema de propulsión a chorro, las diferencias de actuaciones son completas, absolutas. Y no debemos nunca confundirlo. Y bueno, si no tenéis preguntas, una nota final sobre el ensayo de motores cohete. Daría lugar a una clase, seguro, a hablar de cómo se ensayan los motores cohete y de las instalaciones que necesitan. Ahí en el centro tenéis una instalación en el DLR. El DLR es el Instituto de Investigación Espacial alemán, como el INTA español, digamos. Entonces, las instalaciones son muy potentes porque alimentar a estos motores exige unos esfuerzos importantes. Estos motores a escala real. Y luego, imaginaros, ahí a la izquierda tenemos el Merlin C. El Merlin C funciona con queroseno y oxígeno líquido, o sea que necesito suministrarle oxígeno líquido y queroseno. Y la temperatura de salida es de 2500 Kelvin
y la velocidad de salida es de 4.000 metros por segundo. Y el gasto, decenas de kilos por segundo. Pues las instalaciones para gestionar ese chorro también son muy interesantes. Solo poner de manifiesto que el ensayo de motorcohete es una temática de interés que no vamos a tocar demasiado, que es absolutamente necesaria en el desarrollo de un motor, que plantea dificultades para ensayar el motor en condiciones relevantes o condiciones de funcionamiento relevantes, como puede ser en vacío. Para eso hay que tomar, para poder simular ese tipo de funcionamiento, hay que tomar acciones especiales. Estoy viendo ahora que está muy bien esto de aquí del motor. Eso de ahí es la salida de la turbina que alimenta las bombas que alimentan al motor. O sea que estos son gases que salen de la turbina que provienen de una cámara de combustión previa que tiene la instalación del motor. Ya veremos en qué consiste y está muy bien, la foto es muy espectacular. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Quiero pasar rápidamente a la siguiente para ir avanzando. ¿Alguna pregunta? Sobre el empuje, esta lección es muy sencilla y si miráis con cierto interés las ecuaciones de conservación y su aplicación, pues creo que no tendréis ninguna dificultad en entenderlo todo. Algo que es interesante y es, hemos obtenido una expresión del empuje muy fidedigna. Como es un sistema autónomo, acertamos muy bien con el empuje que da el motor y aplicando una ecuación. Veréis que en aeroreactores, ya lo saben los alumnos de PA, pero lo veréis los de CTA, en aeroreactores la expresión del empuje estándar es la que podemos calcular con cierta facilidad, pero luego está el empuje instalado. Y el empuje instalado tiene los efectos básicamente de la captura del aire. Resistencia adicional y externa es la diferencia entre un empuje y otro, pero básicamente es debido a la captura del aire externo. Eso nos da cierta ambigüedad a la hora de evaluar el empuje de un motor y nos complica su evaluación y su comparación incluso en banco. Es bastante interesante. Muy bien, pasamos a la lección 3, si no tenéis ningún comentario. Tenemos dos presentaciones para la lección. Me gustaría hoy dejar clara la ecuación del cohete y el próximo día quizá hablar del catálogo de emisiones, un poco con cifras y con posibilidades, hablar sobre en qué se emplean los motores cohete fundamentalmente. Hoy vamos a hablar básicamente, nos va a costar llegar a la ecuación del cohete, pero vamos a hablar de la ecuación del cohete. Más o menos con este índice. Os voy a pedir que leáis en los apuntes, en el libro, esta parte, la parte de la deducción de la ecuación de movimiento. Solo os voy a contar por qué está un poco complicada, por qué es necesario prestarle atención. El resultado del análisis es bien. Ya tengo aquí el color este para el lápiz que me gusta poco. Vamos a ver. Cada vez que cambio de presentación me cambia el colorcito. Bueno. ¿Sí? No, nada. Bien, el resultado final es esta expresión. Fijaros, es una expresión vectorial, tres ecuaciones, el movimiento de un punto en el espacio, la masa por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad del centro de gravedad del cohete es igual al empuje, el empuje tal y como lo hemos definido nosotros en la lección 2,
más las fuerzas aerodinámicas, que son las fuerzas de presión y fricción sobre las superficies exteriores del vehículo, es decir, todo lo que no sea área de salida del sistema de propulsión, y, bueno, eventualmente las fuerzas de gravedad. Y esto va a ser va a ser sistemático, esto también quiero que lo tengáis siempre en cuenta, ¿eh? En motores cohete, siempre que hablemos de actuaciones, tenemos que añadir la ecuación de continuidad. Siempre. ¿Por qué? Porque esta masa está cambiando y está cambiando fuertemente. Y fuertemente quiero decir que la masa cambia del orden de sí misma cuando transcurre la misión. Y entonces eso es cambiar mucho. Claro, luego tenemos otros sistemas de propulsión que utilizan muy poquita masa para orientar un satélite. Bueno, pero en principio el cambio es fuerte. Y como el cambio es fuerte, que la ecuación que tengamos que emplear sea esta, cambiando esta masa fuertemente y que no tenga que estar esta masa dentro de la derivada temporal, pues eso hay que demostrarlo. ¿Vale? Porque sí, podríamos ponerla dentro de la derivada temporal y ver qué pasa, pero si la ponéis dentro de la derivada temporal, la ecuación ya no se verifica porque al estar dentro, el empuje, que es un término que tiene en cuenta que estamos intercambiando masa con el exterior, ya no tiene la expresión buena que hemos deducido en la lección 2. O sea que lo que os voy a pedir que leáis, que es cómo se llega desde aquí hasta aquí, tiene ese interés. Y es tener una ecuación que pueda emplear con confianza, teniendo un sistema que va perdiendo masa a este ritmo tranquilamente. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se aborda el estudio? Pues el estudio se aborda primero definiendo unos ejes en el vehículo y lo primero que se hace es definir unos ejes fijos al vehículo en el que O' es un punto fijo del vehículo. Supondremos que el vehículo es esbelto, medio axil simétrico, que tiene un eje más o menos de simetría y ¡pamba! Ahí ponemos el O'. Y el Z', que son ejes, como veis, el prima lo empleo para ejes que se están moviendo, relativos, pues el Z' a lo largo del vehículo, pues para hacer algunas consideraciones y algunos cálculos. Y luego vamos a tener el centro de gravedad del vehículo, ojo, que se está moviendo. ¿Y por qué se mueve? Porque estamos perdiendo masa y dependiendo de cómo esté distribuida dentro del vehículo, pues se moverá más o menos. Es una actividad que hay que hacer a la hora de analizar la dinámica del vehículo y a la hora de diseñarlo. Sabéis, por vuestros conocimientos de aerodinámica, que la relación entre el centro de gravedad, el centro de presiones, las posiciones, todo eso influye en la dinámica del vehículo. Yo no me voy a meter ahí, pero, digo, el centro de gravedad se mueve. Y al final, ¿sí? Sí, una pregunta. ¿Los ejes fijos al vehículo se pondrían en el centro de gravedad o no? ¿Los ejes? ¿El O'? Sí. No. Sí. Partimos de un O' fijo. Pero el centro de gravedad se está moviendo. Si tú pones unos ejes en el centro de gravedad, tienes que asumir que se está moviendo el centro de gravedad. Y tienes que asumirlo de cara. ¿Sabes? Al plantear las ecuaciones. Entonces, en el desarrollo, da igual empezar de una manera que de otra. Hay que tener cuidado, pero da igual. En el desarrollo que os propongo que leéis, se empieza planteando la ecuación en ejes fijos. Se mueva o no se mueva el centro de gravedad. ¿Vale? Bien. ¿Pero el centro de gravedad se mueve por lo que has comentado de que se pierde masa? Sí, ¿O claro. se mueve por el hecho de que el vehículo se mueve? No. El centro de gravedad se mueve respecto a los ejes fijos del vehículo. A ver. ¿El centro de gravedad se mueve? Sí. Imagínate, tienes aquí una carga de pago. Tienes aquí, imaginar un motor de propulsante sólido e imaginar un motor de propulsante sólido de combustión frontal. Esto es el vehículo en T igual a 0. Esta es la carga de pago. Y esto es el vehículo en T igual a la mitad del proceso de combustión. El centro de gravedad del primer vehículo en T igual a 0 está por aquí, porque el propulsante tiene mucho peso.
y el centro de gravedad del vehículo está por aquí a mitad del proceso de combustión. Luego se ha desplazado. Asumiremos que se desplaza a una velocidad baja, pero se desplaza. ¿Vale? ¿Responde a tus preguntas eso? El O' está aquí y el O' sigue aquí. Fijo. ¿Vale? Uy. Sí, más o menos. Entiendo. Venga. Yo voy a tratar de facilitaros el entendimiento del tema, pero nada más, ¿no? Entre otras cosas, que nos metamos nosotros en este tema, que es un tema claramente de lanzadores o de misiles, no tiene sentido que nos metamos con mucho detalle, pero sí tiene sentido que lo conozcáis, ¿vale? Bueno, como estamos perdiendo masa, ¿qué hacemos? Cogemos la ecuación de cantidad de movimiento para un sistema general. Como veis, es la ecuación para un sistema general. La planteamos en ejes fijos al vehículo y, por lo tanto, en el término de fuerzas tenemos que meter las fuerzas de inercia. Todas las fuerzas exteriores y las de inercia. Y en las fuerzas de inercia están, o sea, en las fuerzas exteriores están la fuerza de gravedad, la única fuerza exterior que consideramos, es la única que actúa sobre el sistema, y las fuerzas de inercia, la aceleración del sistema de referencia, la aceleración angular del sistema de referencia, la aceleración centrífuga y la aceleración de Coriolis. ¿Vale? En el sistema se hace una estimación de órdenes de magnitud de cada uno de estos términos. Se llega que para esta ecuación la aceleración centrífuga y la aceleración del sistema, la aceleración angular del sistema, son pequeñas, siempre y cuando el vehículo haga una maniobra, si eso es la Tierra, haga una maniobra en la que el giro del vehículo tenga este aspecto y el radio de curvatura del giro del vehículo pues sea pequeño, pero no demasiado pequeño, casi comparable al radio de curvatura de la Tierra, porque en el fondo si vamos a lanzar un vehículo a una órbita terrestre baja, al final el radio de curvatura de la órbita se parece al de la Tierra. Entonces, en esas circunstancias, estos dos términos son pequeños. Este término es naturalmente de orden del término de aceleración de gravedad, estamos venciendo las fuerzas de gravedad, y queda el término de aceleración de Coriolis. Lo que pasa es que en la estimación de órdenes de magnitud se ha pensado que todo el propulsante pueda estar en movimiento, y no es verdad. Solo está en movimiento el propulsante que se encuentra en las inmediaciones de la tobera, que es una pequeña parte, y por lo tanto este término también nos lo cargamos. Continuamos, entonces se continúa simplemente con la aceleración del origen y con el término de gravedad. Bien, de este término de aquí surge precisamente el término de velocidad del centro de gravedad. Y ahora os voy a explicar. Hubiera dado igual decir que el centro de gravedad se mueve despacio y aplicar las ecuaciones indistintamente en el punto fijo o en el centro de gravedad, porque al final la ecuación de la dinámica y esta manera de promediar las velocidades con las masas nos pide que empleemos la velocidad del centro de gravedad a la hora de perseguir al vehículo por el espacio. ¿Cuál es la diferencia? Os adelanto, esta velocidad de aquí. La velocidad de salida que yo debería poner en este término de aquí, que viene de este término de aquí, la velocidad de salida que yo debería poner aquí es la velocidad que ve un observador montado encima del centro de gravedad del vehículo con la que salen los gases por la tobera. Y yo he definido la velocidad de salida como la velocidad de los gases respecto a un punto fijo en el vehículo, en la tobera. Es la única diferencia.
Entonces, por eso decía vuestro compañero que da igual empezar con las ecuaciones en el centro de gravedad que empezar con las ecuaciones en O' fijo. Cuando empiezas con las ecuaciones en O' fijo, de forma natural te lleva a la velocidad del centro de gravedad compuesta con la velocidad de O' para dar la velocidad del centro de gravedad del vehículo, y si empiezas por la velocidad del centro de gravedad, te sale que esta velocidad de aquí tiene que estar referida a la del centro de gravedad y tienes que despreciar la velocidad del centro de gravedad respecto a la velocidad de salida, porque sabemos evaluar la velocidad de salida respecto a una referencia tomada con el motor, y esa referencia es una referencia fija. Entonces, este término convectivo da lugar a este término de aquí, este término de fuerzas da lugar a la fuerza aerodinámica y al término de fuerzas en la sección de salida, y por lo tanto llegamos a esta ecuación de aquí pues con la única aproximación de que esa velocidad de salida debería estar calculada respecto al centro de gravedad del vehículo, que presumiblemente se está moviendo. Es la única cuestión. Con lo cual, podemos emplear esta ecuación con confianza en un sistema que está perdiendo masa para obtener una fuerza de empuje. Tenemos bien definido el empuje para que esta ecuación sea perfectamente válida, con la salvedad esa del movimiento del centro de gravedad, y ya está. Algo interesante para los que tengáis más interés, algo interesante es qué pasa, aquí el centro de gravedad se mueve despacio, pero qué pasa en otros sistemas o cuando eso no ocurre. Bueno, eso no ocurre cuando la velocidad del centro de gravedad es de alguna manera comparable a la velocidad de salida. ¿Y eso pasa? Sí, pero en situaciones muy especiales que no tienen interés, digamos, tecnológico. Pasa en los cohetes de agua. No sé si conocéis los cohetes de agua, pero es una botella, como la botella de una Coca-Cola de 2 litros, llena de agua y de aire. El aire se somete a presión y al final se suelta la botella y asciende propulsada por la expulsión del agua a gran velocidad por culpa de que la presión interior del aire es muy alta. En esa circunstancia, el movimiento del centro de gravedad tiene que ver, se mueve, el centro de gravedad, centro de la botella, se mueve a la velocidad de salida del agua multiplicado por la relación de áreas entre la sección de la botella y la sección de la boquilla de salida. Entonces, son relativamente comparables. Y lo que ocurre es que el término de inercia del propulsante dentro de la botella se vuelve importante. No se vuelve fundamental, pero si uno no lo tiene en cuenta y aplica esta ecuación sin más, pues no obtiene resultados suficientemente precisos para ese sistema. Pero básicamente es porque ha omitido, esta ecuación omite un término de inercia debido al movimiento del propulsante dentro del vehículo, que es el que da lugar a la velocidad del centro de gravedad, que ya digo, es muy pequeña en una situación habitual de un lanzamiento, que es básicamente donde las masas de propulsantes son suficientemente importantes como para prevalecer sobre el balance másico del vehículo entero. Ya os digo, seguir el razonamiento y por curiosidad, os invito a seguir el razonamiento por curiosidad de llegar desde esta ecuación a esta ecuación, que es masa por aceleración igual a fuerzas exteriores. Y entre las fuerzas exteriores, la definición de empuje. Y sobre todo, que no se me olvide, remarcar que tenemos que llevar contabilidad de cuánto vale la masa de nuestro vehículo con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues seguimos un poco con esta filosofía. Veréis, esta ecuación de aquí, la podríamos proyectar sobre la velocidad del móvil y sobre otras dos direcciones
perpendiculares, normal y binormal. Y obtendríamos resultados similares a los que vemos en la siguiente transparencia. Vamos a omitir que el movimiento del vehículo se pueda salir de un plano apoyado sobre el eje de la Tierra, en principio, de forma sobre el centro de la Tierra, ¿vale? Entonces, vamos a considerar el movimiento del vehículo en un plano. Omitimos el radio de curvatura de la trayectoria perpendicular al plano de la trayectoria, ¿vale? Sin pérdida de generalidad se puede hacer porque los movimientos de los vehículos sí transcurren en un plano. Para ello tendríamos que, repito, proyectar la ecuación, pero lo que podemos hacer es, bien, proyectar la ecuación en la dirección de la velocidad y eso implica proyectar las fuerzas en esa dirección y luego tener en cuenta la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga es este término, es la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Vale? Y para ello, se me fue. Y para ello, lo que vamos a hacer es hacer unas cuantas definiciones que a lo mejor omití en la transparencia anterior y no os dije, bueno, cuál era la actitud del vehículo respecto a la velocidad exactamente. La velocidad del vehículo no necesariamente alineada con el eje del vehículo, lo cual quiere decir que el empuje puede tener una componente transversal a la trayectoria. La resistencia sí está alineada con la velocidad, exactamente igual que la sustentación es perpendicular a la velocidad, y tenemos que tener en cuenta las componentes de la gravedad, de la fuerza de la gravedad sobre la trayectoria del vehículo. Para ello definimos gamma. Gamma es el ángulo que forma la velocidad con la línea que une al vehículo con el centro de la Tierra. Aquí tenemos que pensar siempre en que podemos tener una Tierra plana en la que no vemos la curvatura terrestre o tener una Tierra en la que vemos la curvatura terrestre. ¿Cuándo tendremos que hacer una cosa u otra? Depende de nuestra trayectoria. Si nuestra trayectoria recorre un arco suficientemente amplio, un arco de circunferencia terrestre suficientemente amplio, tendremos que tener en cuenta el efecto de la curvatura terrestre. Al final es el efecto de que los vectores fuerza de gravedad confluyen en un punto y si nuestra trayectoria es suficientemente amplia vemos que no son paralelos entre sí, sino que confluyen en un punto. Esa es la única diferencia. Como hemos adoptado gamma como el ángulo que formamos con el radiovector que nos une al centro de la Tierra, cuando queremos tener en cuenta cuánto vale la fuerza centrífuga, tenemos que poner el giro completo del vehículo. Y el giro completo del vehículo es el giro respecto al radiovector más el giro del radiovector. En esto quiero concretar que hay una errata en el libro respecto a este signo, ¿vale? Que he corregido en esta transparencia. Tomar nota de eso, por favor. Y nada, el giro de diferencial de teta se saca directamente de geometría. Es lo que ha avanzado en esa dirección el vehículo dividido por el radio al que se encuentra. Tenemos el radio terrestre, el radio en el que se encuentra el vehículo es el radio terrestre más la altura. Y de esa manera nos queda que la fuerza centrífuga tiene estos dos términos, este y este. Este de aquí es el que de forma natural sale con tierra plana y este es el que tenemos que añadir con la corrección de diferencial de teta. Por supuesto, tenemos que perseguir al vehículo por el espacio para saber dónde está y para eso tenemos que integrar la ecuación del desplazamiento. Entonces, este sería el sistema global. Disculpe. Dime. El ángulo teta, gráficamente en los dibujos de ahí arriba, ¿cuál sería? Este. Vale, gracias. Tienes razón, falta.
está aquí especificado, ¿sabes? Porque diferencial de X es longitud de arco. ¿Vale? Matemáticamente está en el texto, pero no está en el dibujo. Bien, como veis os voy pasando, ¿no? Voy de una ecuación general, vamos a quizá quitar un poco, borrar todo, de una ecuación muy general a otra muy general pero muy útil. Y ahora, estas ecuaciones de aquí, que son las que realmente integraríamos persiguiendo a un vehículo real. Los cambios de plano se harían de forma, de alguna manera, serían eventos de propulsión, eventos del lanzamiento discretos. El movimiento en el plano es lo más común. Y ahora llegamos a un punto interesante, y es: lo normal es que los vehículos lanzadores hagan una trayectoria que se llama gravity tar, que es una trayectoria en la que, fijaros, aquí, voy a borrar, en la que se quitan las fuerzas transversales. ¿Por qué quitamos las fuerzas transversales? Porque tenemos un vehículo que no queremos someterlo a momentos flectores. No queremos tener un centro de presiones actuando sobre el vehículo y un centro de masas que dé lugar. No, queremos al vehículo en un vuelo como si fuera un vuelo vertical, en el que las únicas fuerzas que actúan sobre el eje del vehículo. Eso simplifica enormemente el diseño estructural del vehículo. Lo otro lo mete en problemas. Y entonces el Gravity Tar, hemos quitado esas fuerzas transversales, y lo que hacemos es dejar que el vehículo... ¿Cómo es la maniobra? La maniobra es que el vehículo sale verticalmente en lanzamiento. Al cabo de un pequeño intervalo de tiempo, el sistema de control, necesitamos control vectorial de empuje. Eso se hace de diferentes maneras, pero al final damos pequeñas componentes laterales de empuje que lo que hacen es girar el vehículo. Y lo que se hace es que se gira al vehículo un pequeño ángulo y se permite que el vehículo, con este ángulo girado, sin fuerzas transversales, el ángulo del vehículo, como hay una componente... Pensar, este término de aquí tiene que ver con que la Tierra no es plana, pero lo podéis quitar del medio para haceros a la idea, porque con una Tierra plana y vectores de gravedad paralelos tendríamos el mismo resultado. Localmente, si nos movemos poco, vemos vectores de gravedad paralelos a sí mismos. O sea, entonces, localmente podemos hacer el análisis con Tierra plana. De hecho, es el que está aquí hecho. Bien, pues el ángulo del vehículo gira por efecto de este término. Gira por el efecto de la componente transversal de la gravedad. Entonces, va girando, va aumentando el ángulo, y podemos, con el sistema de control vectorial de empuje, mantener al vehículo en una situación de vuelo, digamos, simétrico, con la velocidad perfectamente alineada con el eje del vehículo, y simplemente controlando los valores del ángulo sin producir fuerzas de inercia por giro de ningún tipo, conseguimos que el vehículo haga una trayectoria que le deje en la órbita de llegada. Entonces, lo normal es: arranca el vehículo, al cabo de muy poco tiempo se produce un giro que inclina al vehículo, y entonces ya
el sistema de control simplemente se encarga de asegurar que la trayectoria es la del gravity time dada por estas ecuaciones. Todo lo complejas que puedan llegar a ser, porque fijaros que aquí tenemos la resistencia aerodinámica, tenemos el empuje del sistema que está necesariamente nunca es constante, la masa del vehículo está variando, fijaros que aquí no he puesto que cambia, pero hay que tenerlo en cuenta, todo lo complicado que puede ser un gravity time, pero al final esa es la manera de lanzarlo, ¿no? Y tiene su interés como una maniobra de lanzamiento muy habitual. Podéis consultar en el libro simplificando las ecuaciones, poniendo un factor de carga constante, lo cual omite la integración de la masa con el tiempo y nos obliga a dar un perfil de empuje muy especialito. Pero bueno, al final podemos integrar una versión simplificada de estas ecuaciones, podemos obtener un gráfico como este. Básicamente en este gráfico tenemos factor de carga n igual a 1 ahí, tenemos factor de carga n igual a 1,5 aquí, y básicamente el gráfico nos dice que si el factor de carga es menor, factor de carga es el empuje partido por G y por M, por el peso del sistema. Si el factor de carga es bajo, nos complicamos mucho la vida porque nuestro radio de curvatura, esto es el radio de curvatura dimensional de la trayectoria, primero decrece y luego crece. Aquí llegamos a la órbita que queremos. Entonces, por esta parte de abajo de aquí está muy bien porque empezamos con giros pequeños, empezamos con radios de curvaturas pequeños, es lo que os digo, un pequeño giro nos inyecta en una trayectoria que nos lleva directamente hasta la órbita. ¿Vale? Bien. Vuelvo a contaros el progreso que hemos seguido. Una ecuación muy general, hemos obtenido una ecuación del movimiento bastante general, nos hemos fijado en el movimiento en un plano, del movimiento en un plano modificamos esta ecuación para contar que es un gravity time. Fijaros en esta ecuación. Al final tengo que llegar a una velocidad orbital. Estamos hablando, en una misión típica de lanzamiento, en la que si la altura de la órbita son 450 kilómetros, la velocidad orbital es del orden de 7 kilómetros por segundo. Entonces, tenemos que aumentar la velocidad del móvil de 0 a 7 kilómetros por segundo. Fijaros, el gravity time nos va girando el vehículo y no nos damos cuenta, pero al final la ecuación que tiene que decir qué empuje tenemos que dar es la ecuación alineada con el eje. Aquí la tenemos en forma escalar. Podemos trabajar con ella directamente a ver qué es lo que ocurre. Y en esta escalera que estamos subiendo o bajando de ecuaciones, ya solo nos vamos a quedar con esa ecuación. Ya solo nos vamos a quedar con esta ecuación y la vamos a manipular de una manera muy simple. Fijaros, multiplicamos por diferencial de t y dividimos por la masa en todos los términos. Recordamos que el empuje es m' por el impulso específico y m' es diferencial de m con respecto al tiempo con un signo menos, el impulso específico. Cuando multiplicamos por diferencial de t se va al diferencial de t y cuando dividimos por la masa nos aparece este término. El impulso específico con el signo menos de que estamos perdiendo masa y con la masa dividiendo, tenemos ahí una derivada logarítmica, ¿verdad?, del sistema. Hemos multiplicado por diferencial de t y dividido por la masa. La resistencia nos queda dividida por la masa del sistema. Hemos aislado la variación de velocidad. Bien, esta ecuación de aquí, en realidad, los términos que nos interesan es la variación de velocidad va con respecto al empuje como menos ISP por la variación de masa con respecto a la masa. Fijaros que para impulso específico constante esto se integra directamente y nos dice que el incremento de velocidad va
como el ISP por el neperiano de la masa inicial partido por el neperiano de la masa final. Y les he dado ya la vuelta por el signo menos. Tendría que poner final menos inicial, le doy la vuelta por el signo menos. Con lo cual me aparece el neperiano de la masa inicial partido por el neperiano de la masa final. En esencia, el hecho de que estamos propulsando con un sistema autónomo de propulsión por chorro dice que vamos a conseguir incrementos de velocidad proporcionales al impulso específico y que en relación al propulsante gastado tenemos que añadir el factor del neperiano que mide la diferencia entre la masa inicial y la masa final, es decir, mide la masa de propulsante gastado en el hecho. ¿Vale? Esto es en esencia lo que estamos haciendo en esta transparencia. Ahora, en detalle, pues en detalle tengo un incremento de velocidad de verdad, tengo una pérdida por resistencia, tengo una pérdida por gravedad y tengo el término del sistema de propulsión. A la derecha tengo el sistema de propulsión y a la izquierda tengo lo que consigo. Y es un incremento de velocidad que podría ser más grande si no hubiera resistencia aerodinámica y podría haber sido más grande si no hubiera que vencer un término gravitatorio. El término gravitatorio está ahí con ese signo menos, diciendo que tengo que vencer la gravedad y no me ayuda, sino que... Todos ellos, esos términos de pérdidas, se pueden medir en kilómetros por segundo. Fijaros que ya empleo en las unidades kilómetros por segundo. Se pueden medir en kilómetros por segundo. Bien, pues esta es la ecuación del cohete. Esta así, en plan limpio, en plan conceptual, es la ecuación del cohete, que seguiremos desarrollando el próximo día. Se debe a Tsiolkovsky, y ya veréis que tiene su historia también. ¿Alguna pregunta?